Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de estudio bíblico. Bienvenidos a Redil de la palabra de Dios, que es la brújula, es el camino, es la luz a nuestros pies en estos tiempos. Le invito a que aparte estos minutos para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Si alguien conoce que los efesios estaban viviendo en una economía fluctuante donde los políticos estaban cambiando del imperio griego al imperio romano, había una pugna por el poder, donde la iglesia se había masificado, pero habían perdido los principios fundamentales del evangelio y estaban viviendo en la paz. Estudiando el capítulo 2 del libro del apóstol Pablo a los Efesios, y en ese capítulo 2 del verso 1 al verso 10, Pablo describe quiénes son la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son los salvados, los redimidos por su sangre, los llamados, todo eso lo hemos venido estudiando. Y a partir del verso 11 de Efesios 2 hasta el verso 22 de Efesios 2, Pablo comienza a describir la iglesia desde unas metáforas, desde unas figuras operacionales. Ya no qué es la iglesia, sino cómo se debe comportar la iglesia, cómo se debe desarrollar la entropía, los movimientos, las relaciones dentro de la iglesia. Déjenme leerles el capítulo 2, verso 19 al 22 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Dice así, Efesios 2:19 dice, hablando Pablo de cómo debe operar la iglesia, dice, así que ya no son extranjeros, hablando de la iglesia. Acuérdese usted que el tema central de este extracto de la escritura es la iglesia. Los que son de la iglesia ya no son extranjeros, dice Pablo, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por favor, deje eso en el tintero. Ciudadanía de los cielos y familia de Dios, que es nuestro tema de hoy. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Acuérdense que Pablo está hablando en el primer siglo de los tiempos. Para este entonces ya estaba establecido el fundamento de la iglesia, que es inamovible y es incambiable. Ya no hay nuevas revelaciones para la conformación de la iglesia ni la operatividad de la iglesia. La iglesia está establecida sobre un fundamento firme que ya lo hemos visto en estos estudios, y ese fundamento firme es Cristo. En todas las dimensiones de Cristo sobre la creación. Creador, Redentor, Salvador, Justificador, el Señor. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y la infraestructura, los fundamentos son los apóstoles y los profetas. ¿Cómo así que los apóstoles y los profetas? Los apóstoles en lo que ellos vieron, escucharon y compartieron con el verbo de vida, con el Cristo, porque ellos lo vieron de primera mano y nos lo transfirieron a través de parte de las escrituras. ¿Y cómo así que de los profetas? Porque los profetas daban testimonio de quién era Cristo, cuál era el rol de Cristo en la salvación
y cuál el rol de Cristo para con su iglesia. Eso fue anunciado con los profetas, que está en pleno cumplimiento en esta dispensación de gracia. Estamos en un tiempo en que todo el que acude a Cristo será salvo en la gracia. Los apóstoles, los profetas lo anunciaron, los apóstoles lo reafirmaron porque lo vieron, todo lo tocante al verbo de vida, a Cristo de la gloria. Así las cosas, ese fundamento ya está firme, es incambiable y es inamovible. Los pastores desarrollamos en la iglesia que pastoreamos los fundamentos de los apóstoles y los profetas. La iglesia es y opera desde los fundamentos de los apóstoles y los profetas. De ahí la iglesia del Señor Jesucristo, la genuina, la esposa del Cordero, no se ha de mover, porque hay un estándar, hay unas normas, hay un protocolo a cumplir, que son los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que están en la palabra de Dios. Estoy leyendo Efesios 2:20. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cristo es el cimiento sólido y Cristo es la piedra angular, la piedra fundamental. El 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí en este versículo 21 vamos a terminar un tema que hemos venido tratando. La iglesia es templo del Señor y edificio del Señor. Templo del Espíritu Santo y edificio de Dios. La iglesia opera. Acuérdense ustedes que estas son unas comparaciones. ¿Cómo debe de operar la iglesia? ¿Cómo debe operar? Como un edificio y como un templo. Ya hemos visto que opera como un cuerpo. Ahora vamos a ver que opera como un edificio y como un templo, en quien vosotros, hablando de la iglesia, ustedes también son juntamente edificados para morada del Dios viviente. La iglesia está siendo edificada a través de los tratos que tiene el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros somos tratados dentro del proceso de formación de Dios, la iglesia es edificada, está siendo edificada la iglesia. Del verso 11 al verso 22 del segundo capítulo de Efesios, Pablo habla de cómo debe operar la iglesia. En el capítulo 20 al 22 dice dos cosas: cómo debe de operar la iglesia, como un edificio y como un templo, edificio de Dios y templo del Espíritu Santo. Mire usted, mi estimado hermano, que cuando él dice templo del Espíritu Santo, él está desarrollando la figura del antiguo pacto, donde la presencia de Dios moraba en un tabernáculo y ahora está morando dentro de nuestros corazones y opera dentro de la iglesia. Mire usted cómo lo dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. Vamos juntos. Pablo, 1 Corintios 3:16, dice así: ¿no saben que son templo de Dios
y que el Espíritu Santo mora en ustedes, ¿son templo de quién? De Dios. ¿Y qué contienen? El Espíritu Santo. Y dice el 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son vosotros, cuáles son ustedes, es santo. Somos templo de Dios. La iglesia tiene que operar como templo de Dios. La iglesia tiene que comportarse con la dignidad de ser el templo del Señor. Por eso es necesario que en la iglesia todo se haga decentemente y con orden. Por eso es necesario que la iglesia funcione de acuerdo a los principios bíblicos establecidos por los apóstoles y los profetas. Y mire usted que esta figura que utiliza el apóstol Pablo allí en Efesios 2, 20 dice, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Cuando habla aquí de la piedra del ángulo, habla de la piedra central, la que dimensiona todo el edificio. Pensando en esa piedra se diseña el edificio. Esa misma figura la utiliza el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Vamos juntos. Primera de Pedro. Vamos a buscar primera carta del apóstol Pedro. Las epístolas de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 8. Dice así: acercándonos a Él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, piedra escogida y preciosa. La piedra del ángulo es esta, escogida y preciosa. Cuando se consigue una piedra de ángulo especial, se crea un edificio. Primero se escoge la piedra y de acuerdo a las dimensiones de la piedra angular se proyecta, se planea en la construcción del edificio. Basados en Cristo se edifica la iglesia. Dice que Cristo es esa piedra de ángulo que fue desechada. ¿Por quiénes fue desechada? Por los mismos judíos. Que sigue siendo desechada por aquellos que, teniendo la fuente de la paz, de la salvación, de la vida en Cristo Jesús, optan por no recibirlo como la piedra que puede edificar su casa, su vida, la iglesia. Vosotros también, Cristo, piedra viva, piedra angular, y dice, así como Cristo, ustedes también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Acuérdense ustedes que estamos estudiando una figura de que somos edificio de Dios y templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros como piedra viva formamos ese edificio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos hechos edificio de Dios, templo del Espíritu Santo, para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios al Dios viviente. Por lo cual también contiene la Escritura, estoy en el verso 6 de Primera de Pedro 2. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, y los que a lo que fueron también
destinados. Aquí dice que Cristo es la piedra del ángulo o piedra escogida. Esas piedras escogidas son aquellas que son perfectamente cortadas y perfectamente incrustadas, perfectamente acuñadas dentro de la estructura. Esta figura viene de las edificaciones romanas, donde en la parte superior se colocaba una piedra angular y basada en esas piedras angulares se cortaban las otras piedras para ser acuñadas entre las columnas, la infraestructura que podrían ser los fundamentos de los apóstoles, los fundamentos de los profetas, la piedra angular que sostiene todo el edificio, y entre esa piedra angular y las columnas van acuñadas las piedras vivas. Son piedras que van a hacer fuerza de manera especial, cada una en su posición o en su ángulo donde están incrustadas. Esta figura Pablo la toma de los arcos romanos, pero la aplica a la iglesia. Cada uno de nosotros somos piedras cortadas de manera perfecta. Cada uno de nosotros hacemos un papel especial dentro del edificio de Dios y el templo del Espíritu Santo. Es menester, es muy importante que usted se comporte como piedra viva, cortada perfectamente y acuñada de manera especial. En su congregación, donde estás, primero que todo te tienes que congregar. La congregación no es opcional. Ya no importa cuánto sepas de la Escritura, ya no importa cuánto hayas desarrollado en cuanto al conocimiento de Dios, la alabanza, la adoración, si no obedeces lo primero, congregarte. Una vez te congregues, tienes un rol, un papel, piedras vivas, perfectamente cortadas, perfectamente acuñadas. Y no andamos sueltos, sino que andamos dentro del edificio de Dios. Servirle a Dios es hacer parte de ese edificio, y cada uno tiene una función. Servirle a Dios no es cantar, porque podemos cantar con el corazón diferente al de una piedra perfecta, perfectamente acuñada. Servirle a Dios ni siquiera es estar afiliado a la iglesia. Servirle a Dios es acuñarse, ser cortado perfectamente y cumplir el rol para el cual Dios nos diseñó. Más adelante, mi estimado hermano, mire cómo lo dice, cómo el mismo Jesucristo toma esta figura de los arcos romanos, donde está la piedra angular que sostiene todo el arco, las piedras vivas a las cuales el apóstol Pablo asemeja a los cristianos, que están unidas entre las columnas, que son los fundamentos de los apóstoles y los profetas, que sostienen todo el edificio, toda la estructura. Sobre esas columnas están las piedras vivas, que son los creyentes que están en plena obediencia al ser cortados y debidamente acuñados, no donde ellos quieren, sino donde el creador del edificio, el edificador del edificio, decide colocarlos. Mire usted que la misma figura la utiliza Cristo en el capítulo 21 de Mateo. Vamos juntos y lo leemos, por favor. Mateo 21, verso 42 al 44. Dice así la Escritura. Hablando Cristo, dice: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
será desmenuzado. Al inicio de esta reunión, de este estudio, de este devocional, yo les decía que se consigue la piedra y con los ángulos de la piedra se diseña el edificio, se diseña el resto de la estructura. Hay quienes han conseguido la piedra y la han desechado, han conseguido a Cristo y lo han desechado. Ese es el modelo del pueblo de Israel. Vino la salvación en Cristo Jesús y lo tuvieron por poco, lo tuvieron por menos, fue desechado. Aún se sigue moviendo ese modelo. Hay quienes consiguen la piedra y la desechan, y hay quienes, valorando la piedra, no se dejan cortar perfectamente y ubicar perfectamente para hacer piedras escogidas dentro del edificio de Dios. Simplemente hacen como ellos quieren. Y acuérdense que en el edificio de Dios las piedras vivas son perfectamente cortadas, formadas y perfectamente acuñadas. Y Cristo dice que esa piedra existía y fue desechada. Un arco, un edificio sin piedra angular se va a caer, no se puede sostener por sí mismo. Se le puede colocar algunos sustentos temporales como pagales, como madera, pero una vez se pudre, no se va a sostener por sí mismo. Cuando la iglesia tiene esos pagales temporales, cuando nuestra vida tiene esos pagales temporales, esas estructuras temporales, aún nuestra economía, aún nuestra familia, aún el ministerio tiene esos pagales temporales. El ministerio no puede estar fundado en el talento, no puede estar fundado en nuestras competencias, tiene que estar fundado en Dios. La iglesia tiene que estar fundada en Dios, porque cuando cambian los paradigmas sociales, la iglesia tiende a adaptarse a los nuevos modelos sociales. La iglesia de hoy tiene unos desafíos enormes, donde la congregación que tenga firmemente incrustada la piedra angular, que es Cristo, y esas piedras vivas estén unidas a Cristo y al fundamento de los apóstoles y los profetas, que son las columnas, va a permanecer. El mundo está siendo dominado del progresismo internacional. Hay batallas enormes que dar en cuanto a los principios de la palabra de Dios. Pero también el mundo está siendo sacudido en el ámbito económico, con la inestabilidad de las monedas, con los intercambios económicos, con los intercambios de mercado. El mundo está siendo sostenido y la iglesia necesita tener fundamento firme en la piedra de cabeza de ángulo, la cual sostiene todo, y en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Una iglesia que esté plenamente establecida bajo estos principios no será conmovida jamás. Mire usted, mi estimado hermano, en Efesios 2, del 1 al 10, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice cómo se conforma la iglesia. Pero en el verso 13 al 18 dice por qué operamos como iglesia. Mire usted cómo dice Efesios 13 al 18, que es el texto que estamos estudiando. Efesios 2, 13 al 18, hablando de que somos hechos edificio de Dios, templo del Espíritu Santo, familia de Dios, ciudadanía del cielo, ciudadanos de Dios, por la sangre del Cordero. Mire usted cómo lo dice aquí. Efesios 2, 13 al 18 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Esto está hablando de los judíos y no judíos, nos hizo
1. Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, la enemistad que la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Cómo somos hechos edificio de Dios? ¿Cómo somos hechos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo somos familia de Dios? ¿Cómo somos ciudadanos del reino de los cielos? A través de su sangre, a través del sacrificio de Cristo. Mire usted, mi estimado hermano, vamos un poquito más adelante. Aquí en el verso 19, Efesios 2:19 dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y no solamente ciudadanos del reino de los cielos, sino que al final del verso 19 dice, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya hemos entendido, hemos estudiado cómo somos un edificio, cuál es el fundamento del edificio o del templo, cuál es nuestro papel dentro de ese edificio y de ese templo, cuál es nuestra forma y nuestra posición dentro del edificio del edificio y del templo, y sobre qué fundamentos estamos y cuál es nuestro orden. La familia de Dios no solamente tiene que ver con algo filial, jurídico. Aquí dice que somos ciudadanos del reino de los santos, del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos unos derechos y tenemos unos deberes. Dentro de nuestros derechos somos hechos hijos de Dios, herederos con Cristo. Se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, se nos ha confiado el ser familia de Dios, se nos ha confiado la salvación por gracia, se nos ha dado la salvación por gracia. Nos está esperando una ciudadanía en los cielos, eterna. Pero más allá de esta ciudadanía de pertenecer a la iglesia, que es la embajada del reino de los cielos en la tierra, donde habita el Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo según el apóstol Pablo, donde somos el edificio de Dios, somos los ciudadanos del reino de los cielos. Más allá, el apóstol Pablo va más profundo en su concepto y dice, son familia de Dios. O sea que todos los renacidos en Cristo son familia de Dios. Somos familia de Dios. Todo aquel que haya creído en Cristo para salvación es nuestro familiar, es nuestro hermano, somos familia de Dios. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo, Efesios 2:19. La familia de Dios, lo que Pablo mismo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 10, es que somos la familia de la fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo del Dios viviente, el edificio del Espíritu Santo, los ciudadanos del reino de los cielos y la familia de Dios. Gálatas 6:10 le identifica como la familia de la fe. Esto tiene que ver con una relación íntima, con nuestro Abba, con nuestro Padre, pero también una relación íntima con nuestros hermanos. Somos miembros de la misma familia. La iglesia no puede perder la identidad como templo, como edificio, como ciudadanos, como cuerpo y como familia. Cuando institucionalizamos demasiado la iglesia, dejamos de ser familia. La familia
se tienen que conocer, tienen que compartir, se tienen que edificar, se tienen que perdonar, tienen que andar juntos, porque por eso la figura, somos familia. Y yo creo que el apóstol Pablo se lo dice a los efesios es porque la iglesia de Efesios se había institucionalizado tanto que todo ya se había vuelto tan sincrónico que habían perdido el hecho de ser familia. Yo creo que de las cosas en las que de pronto como iglesia podemos llegar a claudicar en este tiempo. Necesitas no solamente ser filial a la iglesia, necesitas sentirte en familia. Y lo que voy a decir, te lo voy a decir con respeto. Si no te sientes en familia en la iglesia donde te congregas, o cambias y te incrustas, te comienzas a comportar como familia, o cambias a una iglesia donde estés en familia. Porque en la familia es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Cierro el paréntesis y sigo adelante. La familia de Dios. Miren, mis estimados hermanos, que en Romanos 8, 16 y 17, como lo dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 16 y 17, dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y juntamente con Él seremos glorificados. Hijos de Dios, juntos somos familia de Dios. En Efesios 3, este es de los temas que más adelante vamos a desarrollar. Efesios 3, verso 4 al 6 dice así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui yo hecho ministro. Dice el apóstol Pablo: los judíos y los gentiles son juntados a través de creer en Cristo Jesús para ser hechos familia de Dios. Esta figura el apóstol Pablo la toma del libro de Isaías, capítulo 14, verso 1. Isaías es de los profetas que establece el fundamento de la salvación para los gentiles desde la visión larga, desde el tiempo antiguo. Él abre la puerta para que la salvación en Cristo Jesús también se extienda a los gentiles. Por eso en Isaías 53, 54, hablando del sacrificio de Cristo, él dice que por cuanto experimentó el dolor, vio generaciones, no generación sino generaciones, hablando de multitudes, de naciones, hablando de los seguidores de Cristo. Mire usted cómo lo dice Isaías 14:1. Somos familia de Dios. De dos pueblos, los que eran judíos y no eran judíos, los unió e hizo una familia de Dios, dando cumplimiento a lo que dice Isaías 14:1. Mire cómo dice: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros. Dios restaura a Israel, y aparte de eso abre la puerta a los que no son del pueblo de Israel, y se juntarán a la familia de Jacob. Este mismo término familia es el mismo que está utilizando Pablo. Si bien uno está en hebreo y el otro está en griego, Pablo utiliza el mismo término con la misma dimensión: filiación.
son hechos familia de Dios. Somos hechos nuevas criaturas y las nuevas criaturas agrupadas somos familia de Dios. En Efesios 3, 14 y 15 nos vamos a adelantar un poquito este tema, lo vamos a tratar después con un poquito más de profundidad. Efesios 3, 14 y 15 vio que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo dice en Efesios 3, 15 que la familia de Dios toma nombre del mismo Dios. Somos la familia de Dios. ¿Y por qué somos la familia de Dios? Acuérdense ustedes que en Efesios 2, del 14 al 15, dice que es por su sangre. La remisión viene por su sangre y nos hace familia, es por su sangre, por el sacrificio de Cristo. Y 3:14 dice: por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, la familia de Dios. Pero mire, mi estimado hermano, esto: somos una familia. ¿Qué hemos estudiado en estos estudios? Ya sabemos cómo está conformada la iglesia, pero ¿cómo opera la iglesia? Como un edificio, como un templo, como ciudadanos del reino de los cielos, como un cuerpo y como familia de Dios. Y como familia de Dios, ojo con esto, somos peregrinos, porque vamos a la ciudad del gran rey, a la casa de papá. Vamos a la casa de nuestro Padre, de nuestro Abba, el que suple, el que sustenta, el que nos mantiene, el que nos sostiene. Somos peregrinos. La familia de Dios en esta tierra es peregrina. A través del sacrificio de Cristo entendemos que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Efesios 2:19, que somos familia más allá del ADN y la afiliación de sangre, somos una familia universal en Dios, y que la casa está dispuesta para que los hijos de Dios lleguen a morar eternamente en Él. Mire usted cómo lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versos 13 y 14. Hebreos 11, 13 y 14. Dice así: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo. Esto habla de cómo se salvaron los antiguos antes de Cristo, creyendo de lejos, mirándolo y saludándolo. ¿Cómo se salvaron antes de Cristo? Creyendo en el que había de venir. ¿Cómo nos salvamos nosotros después de Cristo? Creyendo en el que vino y murió en la cruz. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos se entendían, se conocían peregrinos en esta vida, y que como familia de Dios había una casa del Padre preparada. Este concepto que elabora el apóstol Pablo de familia de Dios, de la redención para el tiempo futuro, de la herencia, de la esperanza genuina más allá de este mundo, la que desarrolla el escritor del libro de los Hebreos,
de que somos peregrinos, de que somos pasajeros, de que vamos en camino a la casa del Padre, acaba con las ansiedades de nuestra vida. Porque una cosa es seguro, es nuestro fin. Vamos a la casa del Padre. Nos está esperando la casa del Padre. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Cualquier cosa que nos pueda pasar en este mundo no nos podrá quitar el verdadero galardón de estar en la presencia de Papá Dios. Ahí no hay campo para las ansiedades, para las extremadas preocupaciones en este mundo. Hay que vivir la vida con la mirada en el galardón. Somos la familia de Dios y vamos a la casa del Padre. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Después vamos, el otro miércoles seguimos estudiando este mismo tema. Hoy nos conectamos un poquito más tarde, por eso hemos terminado más tarde, pues la jornada de trabajo hoy haciendo la carretera se nos tuvo algunos imprevistos, pero nada que no esté bajo los planes perfectos de Dios. Gracias a Dios hemos podido avanzar. Hoy hemos aprendido que somos el cuerpo de Cristo, edificio del Dios viviente, templo del Espíritu Santo, ciudadanos del reino de los cielos y familia de Dios. Conózcase que eres iglesia y sabrás cómo comportarte en este tiempo. Dios me le bendiga, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos este viernes pasadas las 7 de la noche para hacer nuestro devocional de oración en línea. Y el domingo a las 3 de la tarde en nuestro culto principal aquí en la iglesia Betel, en nuestra sede del Monte Sión. Dios te bendiga grandemente.